que nos hablara algo sobre los problemas, cómo se forman los problemas y cómo se destruyen y qué posición psicológica deben adoptar los gnósticos frente a ellos. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta, mi estimable Fernando Villauribe. Obviamente, el problema en sí mismo no es más que una forma mental con dos polos, positivo y negativo. Tal forma existe porque la mente la sostiene. Deja de existir cuando la mente deja de sostenerla. Nosotros no debemos tratar de resolver problemas. Necesitamos disolverlos. Un problema se disuelve cuando se olvida. El hecho es el hecho. El problema es algo diferente. No hay que confundir al hecho con el problema. Desafortunadamente, las gentes, debido al temor, que es el peor enemigo de la humanidad, no abandonan el problema. Si las gentes no tuvieran temor, dejarían de sostener con la mente el problema. Lo olvidarían. Obviamente la sucesión de efectos y causas mecánicas continuarían y algún desenlace tendría, pero el problema dejaría de existir. Que se necesita cierto valor, es verdad, pero ¿de qué sirve un problema? Si nosotros analizamos bien todo el proceso de surgimiento de los problemas, veremos lo siguiente. La causa causal de tal o cual problema existe en la identificación. Cuando uno se identifica con esto o aquello, con tal o cual evento, con tal o cual suceso o acontecimiento, entonces viene el problema. Lo curioso es ese batallar de antítesis del problema. Obviamente, el resultado es la preocupación. Si nosotros analizamos la preocupación en sí misma, veremos que es eminentemente destructiva. El centro emocional alterado pone a trabajar en forma desordenada al centro intelectual y también excita en forma inarmónica las actividades del centro motor. Si observamos a una persona preocupada, veremos en su entrecejo rugoso, en el movimiento de sus manos, etc. La pésima actividad del centro motor. Obviamente este marcha en forma desordenada. Y en la mente no hay duda de que hay un batallar de antítesis espantoso. Podría decirse de una preocupación ocasionada por un problema que es un verdadero caos dentro de nosotros mismos. No tiene orden, no lleva una dirección definida. Tres centros, pues, están activos durante la preocupación: el emocional, el intelectual y el motor. Y esto es gravísimo.
Indiscutiblemente, el desgaste psíquico y fisiológico ocasionado por la preocupación suele ser espantoso. Las graves preocupaciones traen úlceras al estómago, daños al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Personas demasiado preocupadas por lo común tienen pésima digestión. Se altera el funcionalismo digestivo. La preocupación arruina todo el fondo vital del organismo. Y en general, todo el organismo humano. Interesante es aprender a eliminar las preocupaciones. Cuando uno logra someter a ese par de elefantes que tenemos en nuestro organismo, que son el centro intelectual y el centro motor, obviamente la batalla está ganada, porque este par de elefantes pueden someter al centro emocional, en cuyo caso la preocupación cesa. Sucede que cuando estamos muy preocupados, obviamente nos hemos olvidado de sí mismos, de nuestro propio ser interno. Durante la preocupación uno se encuentra identificado con el problema. No tiene uno tiempo para pensar en otra cosa que no sea en el problema. Y ahí viene esa horrible preocupación. Quien quiera, pues, eliminar la preocupación, debe, ante todo, entrar en ese estado psicológico que se llama la íntima recordación de sí mismo. Cuando uno se recuerda a sí mismo profundamente, entonces todo cambia. Cesa la corriente desordenada de los pensamientos y de los deseos y la emoción. Eso es obvio. Pero ante todo, muchos hermanos gnósticos que escuchan este cassette quisieran así como una técnica para acabar con alguna violenta preocupación. Y nosotros, con el mayor gusto, se la vamos a proporcionar en este cassette. Decía que sometiendo a ese par de elefantes, que son los centros intelectual y motor, podemos, por medio de ellos, controlar al centro emocional. Claro, se necesita una técnica, repito, y con el mayor gusto la vamos a dar. Para normalizar al centro motor, conviene relajar completamente el cuerpo. Empezar por relajar los nervios del cerebro, los músculos de la cara, todas esas comisuras de los labios, el cuello, los brazos, las manos, el tronco, el estómago, las piernas, los pies. Y respirar honda y profundamente. La sadhana aconsejable o la postura aconsejable para esta relajación: acostarse en su lecho o sentarse en un cómodo sillón.
relajados y respirando en forma rítmica y profunda. Queda controlado el centro motor. En cuanto al centro intelectual propiamente dicho, tenemos que no hacerle caso al proceso, ese raciocinio siliantitis. Si nosotros nos acordamos de nuestro propio ser interno, nos concentramos en nuestro Dios interno, obviamente nos olvidamos de todos esos procesos intelectuales, claramente en suspenso. Ya sometidos a este par de elefantes que son centro motor y centro intelectual. Entonces, mediante los mismos, podemos someter al centro emocional. Es claro, una mente serena, tranquila, somos movimientos desordenados. Es decir, se aquietan las emociones, quedan en suspenso y la preocupación pasa. Pensemos en lo que es un centro intelectual quieto y en silencio, en lo que es un centro emocional quieto y en silencio, y lo que es un cuerpo físico completamente relajado. En estas circunstancias la preocupación ha dejado de existir. En estas circunstancias el problema ha sido olvidado. Problema olvidado es problema disuelto. Viene la paz. Después de esta práctica, somos distintos. Si miramos el evento aquel que proporcionó la preocupación, que dio origen al problema, ya no lo vemos como lo estábamos viendo antes de la práctica. Lo podemos observar en forma distinta, diferente. Ha dejado de existir el problema, se ha acabado la preocupación. Lo que pueda sobrevenir después ya no nos importa. El miedo ha quedado también cancelado. Así pues, esto es lo que conviene saber en relación con los problemas y las preocupaciones. Hasta aquí mi respuesta. Quisiera preguntarle ahora cuáles son los 3 pasos de los cuales usted ha hablado para la destrucción de los egos, y también que nos aclare algo sobre cómo se disfrazan los egos para que sean más difícilmente identificables y por lo tanto más difíciles de destruir. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a nuestro hermano Villa sobre este asunto de los yoes. Ciertamente necesitamos autoobservarnos para conocernos. En principio, nuestros estudiantes gnósticos no saben ciertamente qué es lo que deben observar. Cuando se comienza la autoobservación, todo resulta caótico. No se tiene todavía la práctica. Aparece nuestra psiquis confusa. Conforme nosotros vamos desarrollando el sentido de la autoobservación a través del mismo ejercitamiento práctico, comenzamos también a percibir vagamente algo
de nosotros mismos, que antes no conocíamos. Posiblemente descubramos que tenemos un defecto que antes nunca sospechábamos. Tal vez la mala voluntad hacia algo, posiblemente un deseo inferior o una emoción negativa, o cualquier otro defecto psicológico. Cuando uno realmente ya ha descubierto, aunque vagamente, algo de lo cual antes no se había dado cuenta, entonces, incuestionablemente, encuentra ya, pues, algo sobre qué trabajar. Y surge en nuestro interior el propósito de trabajar. ¿Cómo podría surgir tal propósito si no hubiese algo sobre qué trabajar? Solo sabiendo sobre qué debemos trabajar pueden hacer en nosotros el incentivo, es decir, el propósito de trabajar. Lo curioso es que viene al ver ese algo, al descubrir ese defecto, a comprender también que mucho tiempo fue uno esclavo de eso, de tal o tal error. El trabajo subsiguiente consistirá en separar ese error de nuestra propia psiquis. Siempre estuvimos bajo ese error. Ahora separarlo es lo fundamental. Esto de separarlo implica un gran esfuerzo y posiblemente hasta un tremendo superesfuerzo. Cuando uno avanza en el trabajo, puede desintegrar ese error hasta volverlo a otro. Es claro que se necesitará pues de una fuerza superior a la mente capaz de desintegrar el error que hemos descubierto. Existe tal fuerza. Es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La Kundalini, ese fuego serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta y que citan tantos sabios orientales, tal fuego superastral, o fuego solar, convenientemente dirigido contra el yo psicológico que personifica al error descubierto por nosotros en nuestro interior. Viene naturalmente a desintegrarlo, a pulverizarlo, para liberar esencia. Ahora bien, en la cuestión esta del autodescubrimiento, necesitamos ser didácticos, necesitamos observar cuidadosamente el comportamiento del error, o mejor dijéramos del yo psicológico que personifica el defecto. En cada uno de esos tres centros llamados intelectual, emocional y motor. Cualquier defecto está personificado por algún yo psicológico. Una es la forma como se expresa en el centro intelectivo. Otra, el modo como se comporta en el centro emocional situado en el corazón. Y otra, la manera como se comporta en los centros motor, instintivo y sexual. Esas tres formas de comportamiento de un yo. Bien vale la pena que nos observemos cuidadosamente, porque observándolas
podremos descubrir mejor ese defecto que queremos eliminar, ese yo que queremos erradicar de nuestra naturaleza psíquica. Así pues, cuando se me pregunta sobre los 3 pasos que hay que dar, me refiero exclusivamente a la observación minuciosa de tal o cual yo psicológico, en los 3 centros: intelectual, emocional y motor instintivo sexual. Vean ustedes que los centros motor, instintivo y sexual los resumo como si fuese, porque son 3 centros inferiores que se coordinan para formar, dijéramos, en una especie de personalidad. Yo veo que en cada persona hay 3 personalidades muy marcadas: la intelectual, la emocional y la instintiva motor sexual. Son 3 personalidades que no se entienden, que nunca se han entendido. Estudiar cómo se comporta el yo en lo intelectual es básico, cómo se comporta en lo emocional es fundamental, y cómo se comporta en esos centros motor, instintivo y sexual es extraordinario. Al autoobservarnos, lo hacemos con el evidente anhelo de autodescubrir, de autoconocernos. Uno podría tener verdaderamente el propósito de trabajar sobre sí mismo si no se autoconoce, si no se autodescubre. Hay que saber que no nos conocemos a sí mismos. Porque una cosa son las ideas o conceptos que uno tenga sobre uno mismo, y otra cosa es lo que es uno mismo. Estoy seguro que los que están escuchando este cassette no se conocen. Tienen sobre sí mismos ideas equivocadas. Si ellos se autoobservaran, descubrirían dentro de sí mismos elementos psicológicos insospechados. Es pues importante la autoexploración a través de la autoobservación. Naturalmente que se necesita el propósito de trabajar sobre uno mismo si se quiere un cambio radical, interior, profundo. Mas tal propósito no podría surgir de nada. Incuestionablemente ese propósito del trabajo solo podría originarse de la autoobservación, que nos da a su vez el autoconocimiento. Cuando uno descubre mediante la autoobservación la existencia de tal o cual elemento indeseable, siente en sí mismo la necesidad de un propósito. Claro está que sí. Surge en uno el propósito de erradicar ese elemento de su naturaleza. Y si persevera en el propósito, pues al fin triunfa. Es necesario que los que escuchan este cassette se propongan de verdad trabajar de acuerdo con las indicaciones que aquí damos. Hay, naturalmente, varias clases de propósitos en la vida.
Alguien puede tener el propósito de hacer una profesión, titularse para vivir una vida en buenas condiciones económicas. Otro puede tener un propósito incipiente, cuál es el de conservar su posición, su capital, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho, es verdad, que sin un propósito en la vida, uno sería como un barco sin vela y sin motor, o sin timón. Estaría condenado al naufragio. Naturalmente que los propósitos de la horizontal de la vida son muy distintos a los propósitos de la vertical. Eso es claro. El propósito, por ejemplo, de trabajar sobre uno mismo puede estar reunido con los propósitos de la vida tal como se procesa en la línea horizontal de la existencia. Aún más, los propósitos de la vertical no tienen ninguna significación en la línea horizontal de la existencia. Cuando uno tiene el propósito de trabajar sobre sí mismo, si otro conoce nuestro propósito, no le hallará sentido a la vida. Hay cosas, por ejemplo, en la vida práctica, están correctas, y sin embargo, dentro del terreno vertical de la existencia, no están tan correctas. Quien se propone trabajar sobre sí mismo, incuestionablemente tiene más leyes que ha sometido a otras leyes, pero no son leyes que le perjudiquen, al contrario, son leyes que le benefician y que a la larga le permiten su liberación. Eliminar de nuestra naturaleza íntima los elementos psicológicos indeseables es urgente, porque sólo así se consigue el verdadero despertar, que es el objetivo de todos nuestros trabajos esotéricos. Hasta aquí va, pues, la respuesta con respecto a los 3 pasos de que nos ha hablado nuestro hermano Villa.